Ahí empezamos. Nos acordamos. Ya, Gracias. vamos a cambiar de pantalla ahora. Entonces, seguimos acá con el material. ¿De acuerdo? Entonces, ya no tienen excusa. Una buena Biblia de estudio. Ahí les estoy dejando los materiales para que puedan hacer su trabajo, porque se imaginarán que en algún momento va a haber una tareita, pues, ¿no? No se la van a llevar tan fácil. Entonces vayan juntando su material, que ya cuando entremos a exégesis van a tener su tarea, así que vayan preparando. Muy bien, ya hemos visto lo que es el contexto histórico, ahora nos toca ver lo que es el contexto bíblico, y aquí es muy importante porque aquí ya Antonio, entramos, Antonio, sí, Antonio, vamos a hacer algo, ¿ya? Eso vas a tener que decidirlo tú a través de las evaluaciones que vas a hacer y la medición del aprendizaje, el compromiso, asistencia. Al mejor alumno de estas tres clases le vamos a regalar una Biblia de estudio como premio, amén, ¿ok? Entonces, pero eso tú tienes que chequear quién es el que más entra, participación, el que entra a Classroom, ¿no? Todo eso lo evalúas tú. Y finalizando, nos dice quién es tú el mejor o el mejor alumno, alumna. Y en la iglesia le vamos a obsequiar una buena Biblia de estudio como amén, motivación, ¿ok? amén, excelente, Amén. buenísimo. Bueno, ahí tienen una motivación súper extra para que entren a participar en el Classroom y en las clases también, ¿no es cierto? Buenísimo, muchas gracias, Sandro. Contexto bíblico. Ya hemos visto lo que es el contexto histórico y aquí ya entramos a ver lo que es el contexto bíblico. Y esto es ya mirar el texto, ¿ya? Hay un contexto inmediato, ¿ya? O sea, son dos tipos. Presten atención. Contexto inmediato y contexto lejano, ¿ya? Son dos. Contexto inmediato, contexto lejano. ¿Cuál es el contexto inmediato? Son los versículos que rodean al pasaje en cuestión. Son los que están antes y los que están después. Entonces hay contexto inmediato anterior, contexto inmediato posterior. ¿De acuerdo? No se me mareen. Contexto inmediato anterior son los pasajes previos, anteriores al que estamos estudiando. Contexto inmediato posterior son los pasajes que siguen al pasaje que ahora con el ejemplo se les va a aclarar bastante. Sé que suena un poquito enredado. El contexto lejano no es directamente el pasaje alrededor, sino puede ser el libro mismo que estás estudiando. O sea, ya no es el entorno inmediato del pasaje, sino el libro o otros pasajes alusivos, otros libros del mismo autor, y también puede ser anterior o posterior. Entonces tenemos contexto inmediato, puede ser anterior y posterior. Contexto lejano puede ser anterior y posterior. ¿De acuerdo, hermanos? Vamos a ver un ejemplo para, para que entiendan el concepto de contexto inmediato y contexto lejano. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 tenemos este versículo que es muy conocido. Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vamos a ver cómo el contexto influye en el entendimiento de este versículo. ¿Quién es el ladrón y a quién está hablando Jesús? A boca de jarro, así a boca de urna, sin la intervención del pastor Sandro, porque seguro que él ya sabe la respuesta. Díganme para ustedes, sin mirar nada ahorita así en frío, ¿quién es el ladrón al que se refiere aquí este versículo? El ladrón Diablo. viene para robar, matar y destruir. El diablo. Diablo. El diablo. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguna propuesta más de identificación del personaje? El anticristo. El anticristo, ese está más bravo. Falsos profetas o falsos maestros. Ajá, ahí hay otra opción. ¿Y a quién está hablando? Todos. A todos. Ok. Entonces vamos a mirar.
cómo dándole una revisión al contexto inmediato y al contexto lejano, puede esto llegar a esclarecerse. ¿Quién es el ladrón? Tenemos que mirar entonces el contexto inmediato. Voy a cambiar a la Biblia de estudio un ratito para que podamos ver ahí, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a leer el pasaje. Dice Jesús, el buen pastor. Entonces, el contexto inmediato, si estamos en el 10:10, que está aquí, ¿no? El versículo 10:10 está aquí. El contexto inmediato sería desde el 1 hasta el 9. Ese es el inmediato anterior, porque está antes del pasaje. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Entonces dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta, perdón, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. ¿Quién es el ladrón y salteador? El que no entra por la puerta de las ovejas. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y los conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. O sea, se quedaron con cara de signo de interrogación. Entonces Jesús les explica. Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y aquí viene la clave interpretativa. Todos los que vinieron antes de mí, ¿qué son? Ladrones. Ladrones y salteadores. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón, versículo 8, versículo 10, comparamos, solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por el contexto inmediato anterior, entendemos que el ladrón se refiere a las personas que han querido liderar el pueblo de Israel antes de Jesús, a los líderes religiosos. Estamos hablando de los fariseos, de los saduceos, de todos los que han querido liderar al pueblo y que no lo hacían en nombre del Señor. Luego, versículo 12. Este es el contexto inmediato posterior, porque es lo que viene después del versículo. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Y ahí está. Es lo que querían los líderes de Israel, ¿no? Les interesaba pues, despellejar al pueblo, Pago. sacarle plata nomás. No, era lo único que querían. No había otra cosa. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Entonces ahí, con el contexto, con el análisis del contexto inmediato, anterior y posterior, ya tenemos un entendimiento. Obviamente falta investigar más a fondo, pero ya mirando el contexto inmediato, anterior y posterior, ya tenemos una idea. Siguiente pregunta que les hago es, ¿a quién está hablando? Entonces, vamos a ver el contexto lejano. El contexto lejano viene a ser todo el capítulo anterior, para saber a quién habla. Porque aquí el capítulo 10 empieza diciendo, en verdad os digo, pero ¿a quién les está hablando?
Entonces, en el capítulo 9 encontramos que dice la curación de un ciego. Y aquí todo el capítulo empieza a hablar acerca de la curación del ciego. Y en el versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces, ¿a quiénes está hablando? A A los los fariseos. fariseos, ¿no? Y si leen todo el capítulo queda mucho más claro. Pero ya para abreviar un poco porque hay más material para ver. Entonces, se dan cuenta cómo el contexto lejano también nos ilumina sobre el momento que está. Entonces está, ¿cuál es la situación? Jesús había sanado al ciego, los fariseos le están increpando y en respuesta a ese reclamo que ellos hacen, Jesús les dice, yo soy el pastor de estas ovejas. A mí me interesan de verdad porque yo vengo a poner mi vida por ellas, pero ustedes lo único que quieren hacer es aprovecharse de ellas y sacarles dinero. Justo el versículo 40 dice, ¿no? Algunos de los fariseos que estaban con él. Claro, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y ya está, ¿no? Mm. Entonces, se dan cuenta, esto es súper breve, con un análisis de contexto breve, inmediatamente se nos abre el panorama del entendimiento del pasaje, ¿ya? Entonces, contexto inmediato anterior, Juan 10 del 1 al 9 y ya vimos. El contexto inmediato posterior, Juan 10 del 11 al 15. ¿A quién estaba hablando? Eso lo podemos entender con el contexto lejano. ¿Cuál es el contexto lejano? Anterior, el capítulo 9, y el posterior, bueno, tienes todos los evangelios para ver qué es lo que está pasando, cuál es el marco de esta discusión entre Jesús y los fariseos, ¿no? ¿Entienden cómo se usan los contextos, hermanos? ¿Quedó claro? Sí, Entonces, cuando tú tienes un texto de la escritura, ese texto no ha llegado ahí en paracaídas, no apareció del aire. Está rodeado de otros pasajes de la escritura que aportan al entendimiento, ¿ya? Entonces hay que mirar el texto en su contexto. Hay un contexto inmediato y hay un contexto lejano. Muy bien, ahora viene esta parte que es un poquito más técnica, que es el análisis gramatical. Y aquí el primer factor que vamos a ver y que es el que más, donde podemos confundirnos un poquito, es el lenguaje figurado. La Biblia está llena de expresiones y usos del lenguaje figurado. Es muy rica en expresiones, ¿no? El Señor no se ha, reservado, ha sido muy expresivo en todo lo que ha querido decirnos y ha utilizado toda la gama y los matices, tanto del hebreo como del griego, para expresar las verdades eternas. Entonces está en nuestro mejor interés el poder entender eso para sacar mayor provecho al estudio de la escritura. ¿Qué cosa es el lenguaje figurado? Es el uso creativo de las palabras. ¿Para qué? Para expresar ideas con un significado distinto al literal. Entonces, el lenguaje figurado te lleva a tener un significado distinto al literal. Busca evocar emociones, crear imágenes vívidas. Entonces, Jesús, ¿qué ha hecho ahorita hace un ratito? Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Ya en tu cabeza tienes una imagen, estás creando imágenes, estás entendiendo las comparaciones que está haciendo. Ahí en el pasaje nos dijo qué figura estaba usando, ¿quién se acuerda? Esto es una, dijo en el Evangelio de Juan, alegoría. ¿No? No es la parábola del buen pastor, es la alegoría del buen pastor. El texto dice que es una alegoría, ¿ya? Muy bien. Entonces, el lenguaje figurado es el uso creativo de las palabras para expresar ideas con un significado distinto al literal, buscando mover tus emociones, crear imágenes, embellecer el mensaje.
A diferencia del sentido literal, se requiere interpretarlas. Ese es el tema con el lenguaje figurado, requiere una interpretación. ¿Qué lenguaje figurado vamos a encontrar en la escritura? En primer lugar, los que les comenté, la alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es la descripción de una verdad por medio de un relato que puede ser disfrutado como una historia, aunque los acontecimientos no hayan ocurrido, ¿no? Es una invención en algunos casos, pero podría ser algo, o sea, es algo creíble que podría ocurrir, ¿no? O sea, se utiliza una historia para narrar un acontecimiento, este, y hacer una comparación. Esa es la alegoría. ¿Alguien puede leer Jueces 9 del 7 al 15, por favor? Ahí hay una alegoría. Jueces 9 del 7 al 15, fuerte, Amén. Jueces 9 del 7 al 7 15. al 15. Cuando se lo dijeron a Jotán, a Jorán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza: Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Entonces, como se recontranota, no es un relato real. Él está haciendo una alegoría entre los árboles que están eligiendo un rey entre ellos, ¿no? En el versículo 16 dice: Ahora pues, si habéis procedido con verdad e integridad al hacer rey a Abimelech, y si habéis procedido bien con Jeroboam y su casa, ¿no? Entonces, y ahí ya aterriza la alegoría sobre la realidad que ellos estaban viviendo, ¿no? Entonces, eso es una alegoría. Luego vamos a encontrar los tipos. En la Biblia también hay tipos. La representación de una verdad permanente y mayor por una cosa o acontecimiento que también tiene existencia y significación propia. Por ejemplo, se utiliza toda la ley ritual del Antiguo Testamento como un tipo de Cristo y su obra. Eso lo vemos bastante en el libro de Hebreos, ¿no? Cristo, nuestro sumo sacerdote, ¿no? Que se ofrece a sí mismo, que entró una vez y para siempre en el templo. Entonces está utilizando la comparación del templo del Antiguo Testamento, del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, son tipos de Cristo. Por eso cuando estudiamos sobre todo lo que es el tabernáculo, sobre lo que es la institución del templo de Salomón. Todas esas cosas son tipos de Cristo, son representaciones que están tipificando lo que haría Cristo después. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos símbolos. Un símbolo es la representación de un hecho o visión de una cosa o un suceso que no tiene significado en sí mismo, sino solo en lo que lo representa. O sea, depende de lo que quiere representar el símbolo. Alguien, por favor, que lea Ezequiel 37 del 15 al 28.
Ezequiel 37 del 15 al 28. Amén. Ezequiel 37, del versículo 15 al 28. Sí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José, que me está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y lo pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Ahí está la figura del lenguaje, ¿no es cierto? Tenemos los símbolos de los palos o varas en otras versiones, donde nos está mostrando que de los dos, tanto de Israel como de José, Efraín y de los judíos que están dispersos, serán una sola nación y estarán bajo David, ¿no? Entonces ahí es el uso de un símbolo, ¿no? Los palos, las varas. Otro lenguaje figurado son las parábolas, que para nosotros es más común todavía porque las leemos siempre en los evangelios. Una parábola es un relato por lo general tomado de una situación conocida, ¿no? De un hecho más o menos conocido, de una situación de la vida cotidiana, para ilustrar un punto que el autor quiere hacer entender. Aquí debemos tener especial cuidado de no tergiversar el sentido mediante la espiritualización de los detalles. Y ese es el punto más delicado de las parábolas. En las parábolas, lo central es la enseñanza que se quiere dar, no los detalles mínimos. ¿Qué significa la paja? ¿Qué significa la hojita? ¿Qué significa la piedrita? ¿Qué significa los detallitos? No, ahí no está la interpretación. La interpretación está en el conjunto que da la enseñanza, ¿ya?
Eso es muy importante a entender en las parábolas, porque si no, ahí sí vamos a caer en error. Luego tenemos el símil, que es una comparación entre dos objetos que no están realmente relacionados entre sí, utilizando como introducción así como o como. Entonces dice, si no os hicieres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Está haciendo un símil. Las personas tienen que hacerse como un niño, ¿no? Entonces, para poder entrar en el reino de los cielos. Significa que tengo que volver a poner pañales. ¿Qué significa eso? O sea, es un símil, ¿no es cierto? Se entiende que es lenguaje figurado y se interpreta de acuerdo a eso. Luego vienen las metáforas. Es el empleo de una palabra o una frase en sustitución del nombre de uno o de otro para sacar una comparación. Jehová es mi pastor. O sea, la figura de Jehová como un pastor está haciendo una metáfora. La hipérbole es una exageración con el propósito de dar énfasis, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 21 dice, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, hablando de Jesús y sus hechos, ¿no? Que es una exageración, ¿no? Ni en todo el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es una hipérbole. Luego tienes la meiosis, es lo opuesto. En lugar de exagerar, aquí se contrae. Por ejemplo, nosotros usamos mucho la meiosis en nuestro lenguaje cotidiano. Alguien se hace una herida y no, eso es un rasguño nomás, pero tiene una tremenda lesión. Lo que queremos es que la persona de repente no se preocupe, pues, ¿no? Hay una tremenda lluvia y decimos una ligera llovizna, o sea, estamos contrayendo, estamos disminuyendo el evento para que parezca menos, ¿no? Luego tienes la ironía, que es una declaración contraria a la realidad existente, hecha en tono humorístico, como una burla, como una ridiculización, ¿no? Por ejemplo, Pablo le escribe a los Corintios y le dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Entonces está haciendo una ironía, ¿no? Está burlándose un poco de la postura que ellos han tomado, que llega a ser ya ridícula. Luego están los eufemismos. Esta separata ustedes la van a tener ahí en el Classroom, van a poder mirarla con más detenimiento. Estamos avanzando un poquito rápido para poder cubrir todo el material. Luego tienen el eufemismo, que es una sustitución de un término que podría ser violento o áspero por uno más suave. Por ejemplo, en los evangelios es común el empleo de la palabra mujer pecadora en lugar de prostituta, ¿no? Entonces está suavizando un poco la expresión para que no suene tan fuerte. Luego tienes sinécdoque, que es el uso de una parte para representar el todo, o del todo para representar la parte. Entonces le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ¿no? Entonces ahí tienes la sinécdota. No te lo reveló tu hermano tal, no te lo reveló carne ni sangre. Está utilizando el todo, la humanidad entera, carne ni sangre, para representar una parte, ¿no es cierto? Luego tenemos lo que es la personificación. La personificación es un tipo de metáfora que atribuye cualidades humanas a abstracciones, lugares, cosas, ideas. O sea, se le atribuye cualidades humanas a cosas abstractas. Por ejemplo, en Proverbios se personifica la Personificación. sabiduría, ¿no? Y hacen que la sabiduría hable, ¿no? Como si estuviese en primera persona. Vamos a ver Proverbios capítulo 1 para ver un poquito el ejemplo. Dice, la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples amaréis? Y ahí empieza como si estuviese hablando la sabiduría. Entonces, la está personificando, ¿ya? Entonces, esa personificación es también lenguaje figurado. El apóstrofe
Es una forma de personificación en la cual el autor habla directamente a una cosa, a una idea o a un objeto imaginario como si esta fuera una persona. Entonces, por ejemplo, aquí en Oseas, Oseas habla con la muerte, dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Entonces está conversando con la muerte, está conversando con el Seol, es un apóstrofe, es una forma de personificación, pero aquí el autor ya habla directamente como si estuviese en un diálogo con la muerte, en un diálogo con el Seol, ¿ya? Luego tenemos por último estos dos, que son los antropomorfismos, que dan cualidades humanas a Dios a fin de representar ideas abstractas. Levántate, Jehová, como si el Señor estuviese sentado, ¿no? Álzate en contra de tu furia. O sea, está utilizando situaciones humanas, representaciones humanas, ¿no? Luego, lenguaje de apariencias. Es descripciones de cosas que uno ve sin intentar ser muy científico, ¿no? Es un lenguaje de apariencias, es lo que se ve directamente, sin entrar al fondo científico. Por ejemplo, Dios manda al sol y no sale. Es lo que una persona haría de una observación. O sea, sale el sol por aquí y sale, o sea, es un lenguaje de apariencias. Y cuando interpretamos la escritura tenemos que estar al tanto de todas esas posibilidades, de qué se está hablando, de qué tipos de, de lenguaje se está usando, ¿no? El Señor con su brazo fuerte nos saca, o cosas así, ¿no? Entonces tenemos que estar muy, muy, al pendiente del lenguaje figurado. Ahora también hay otra parte del análisis lingüístico que es muy importante tener en cuenta, que son los modismos. Nosotros los peruanos, de manera especial, utilizamos muchísimo los modismos. Son expresiones propias de cada idioma que no se deben entender de manera literal. Por ejemplo, si yo le digo a la hermana Nancy, has perdido la cabeza. No estoy pensando que la hermana ha sido decapitada o algo por el estilo. No es literal en ninguna manera. ¿Qué estoy tratando de decir con eso? Es que está pensando mal o ha tenido una idea errónea, ha perdido la cabeza, ¿no? No está pensando correctamente. Entonces son expresiones propias de cada idioma que no se deben entender de una manera literal, ¿no? O otra que utilizamos mucho, me estás tomando el pelo, ¿no? Me estás haciendo una broma, me estás bromeando. Entonces no es que alguien te está agarrando del cabello o te está jalando. No es literal, no hay forma. O, hermano Jorge, ¿por qué te vas por las ramas? ¿Lo ves al hermano trepado en un árbol yendo por las ramas? A eso no se refiere, sino que se ha desviado del tema y se ha ido por otro lado. A eso se refiere, ¿no es cierto? Entonces, esos son modismos, modismos, y los usamos mucho, y no hay forma de que eso se interprete de manera literal. Por ejemplo, tú cuando en la Biblia lees que fulano de tal se fue a cubrir los pies, ¿han leído alguna vez esa expresión en la escritura? Y David Ujú. entró a la cueva a cubrir sus pies. Sí. ¿Estaba con frío? En el ¿Por baño. eso se fue a cubrir los pies? No, ese es un modismo para decir que se fue al baño a hacer sus necesidades, ¿no? Entonces se fue a cubrir los pies, se está yendo al baño a hacer sus necesidades fisiológicas. Esos son modismos, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Que si los tratas de interpretar literalmente, vas a salir por cualquier lado. No hay manera de que eso se entienda literalmente. Hay tres categorías de modismos en la forma más simplificada que les he puesto, porque hay un autor que es un erudito en estos temas y el hombre ha hecho un libro con 70 categorías de modismos en la Biblia. Nosotros vamos a resumirlo a tres nomás. ¿Ya? Vamos a decir lo siguiente. Tenemos el modismo en el cual se hace el uso de lo absoluto por lo relativo. Y aquí hay un pasaje que si no entendemos que es un modismo, podemos llegar a conclusiones muy, muy desviadas. Lucas 14:26 dice,
Se los leo. Lucas 14:26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos, hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer. Hay que aborrecer a nuestros familiares. Y te soy sincero, yo cuando era muchacho y recién estaba entrando a estos temas del Evangelio, este pasaje me causó mucho conflicto. O sea, significa que tengo que odiar a mi mamá, tengo que pelearme con todos en mi casa. ¿Qué está diciendo acá el Señor? Pero acá es un modismo en el cual la palabra aborrecer se utilizaba simplemente para hacernos entender de que el amor hacia lo opuesto, o sea, en este caso, no a mis seres queridos, sino a Jesús, es todo lo que se necesita, ¿no? Entonces, aquí aborrecer a los seres queridos no debe interpretarse en sentido literal. Se trata de una forma de expresar el amor superior que se debe a Jesús por encima de otro amor. O sea, aborrecer es ámame más a mí que a ellos. Yo debo ser tu amor supremo, en ese sentido. La misma idea aparece en cuando se habla de a Jacob amé, más aborrecido. O sea, el Señor no es que aborreció a Esaú, o sino que prefirió, expresó su amor hacia Jacob. o con preferencia. Sí, hacia Jacob, ¿ya? Entonces, el uso de lo absoluto por lo relativo. Otro modismo es el de filiación. Por ejemplo, cuando hemos visto en Mateo las genealogías, hijo de este, hijo del otro, hijo de hijo, hijo de, y a veces no era un hijo directo, sino que era el tataranieto, el bisnieto, o sea, se saltaba tres, cuatro generaciones. Entonces, ese es un modismo de filiación. Se usa cuando se dice que una persona es hijo de algo o de alguien y resulta evidente que la expresión no puede tomarse en sentido literal. En algunos casos puede indicar la de descendiente, como vimos. Y también, bueno, los judíos decían muchas veces somos hijos de Abraham, ¿no? Estamos hablando en los tiempos de Jesús, Abraham ya había muerto hace muchos siglos atrás, y ellos decían somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Entonces, en otros textos, ser hijo de equivale a participar de las características de alguien. Por ejemplo, Jesús le dice a los judíos, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Qué significa eso? Que comparten esas características, que son mentirosos y homicidas como él, ¿no? Porque querían arrestar y matar a Jesús y lo estaban haciendo por medio de mentiras. Y tenían esas ansias de destruir y matar, ¿no? Entonces, este es un modismo de filiación. Luego hay modismos de tiempo, y este de acá es muy importante, por lo que es la ona. ¿Por qué? Porque aquí, si no entendemos este modismo, vamos a confundirnos un poco sobre el tiempo que pasó Jesús en la tumba. Uno de los más interesantes es el que hallamos en Mateo 12:40, modismos de tiempo. Con esto terminamos. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuánto tiempo? 3 días. 3 días y 3 noches. Aquí el texto plantea una dificultad, ya que Jesús estuvo en la tumba 2 noches y no tres. Pero los judíos veían el día y la noche como un periodo completo y una parte del mismo era equivalente a su totalidad. O sea, un pedazo de un día equivalía al día completo. Ese es el modismo de tiempo. En el Talmud aparece la palabra ona, que significa el debido tiempo. Y en ese modismo es una parte de la ona, es toda la ona completa. O sea, un pedazo de tiempo es equivalente a todo el día. Entonces Jesús, haciendo uso de estos modismos, sí, pasó 3 días, ¿no? Porque abarca el espacio de 3 días. Entonces, estos lenguajes, estas figuras, estos modismos, es importante tener en cuenta cuando estudiamos la escritura. Ya los vamos a ver, ahora lo estamos pasando más o menos rápido, pero ya cuando entremos en la exégesis y nos toque analizar algún pasaje
un poquito más minuciosamente, van a tener oportunidad de identificar esto es así, aquí hay una alegoría. Lo más común que vas a encontrar son alegorías, parábolas, con eso te vas a encontrar bastante en la escritura, ¿ok? Muy bien, hermanos, hasta aquí llegamos el día de hoy. No quiero saturarlos con excesiva información. Les pido, encarecidamente que participen en el Classroom. Miren que ya el pastor Sandro, nos ha ofrecido una Biblia de estudio para los mejores alumnos y participantes. Entonces, con esa alegría, les invito a que participen del Classroom. Voy a dejar un par de preguntitas. Voy a subir el material del día de hoy. Y si algo no se entendió, siéntanse en plena libertad de escribir por ahí y, y comunicarlo para poder responderles. Amén, hermanos. Amén. 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 Gracias, Amén, Antonio. amén. Gracias. Gracias, hermano. Eh, Gracias, hermano no Antonio. se vayan a complicar también pensando que tienen que memorizar qué significa cada figura, ¿no? Porque Claro. en realidad, como dice Antonio, él está sacando algunas básicas. Hay un diccionario que se llama Diccionario de Figuras de Dicción de la Biblia que tiene 226 figuras de dicción. Elipse, cine, eso es uno de los nombres más raros que tú te puedas imaginar. Entonces, no tienes que memorizar en qué consiste cada una. Para eso, como dijo Antonio, están las Biblias de estudio, comentarios. Cuando tú estudias el comentario, ahí el comentarista te dice, no, en este pasaje se está usando esta figura de dicción, te explica, ¿no? Y por eso es bueno tener varios comentarios o varias Biblias de estudio, porque lo que no te dice una, te lo dice la otra, ¿no? O sea, ningún libro tiene toda la información, hay que recurrir a varios libros, ¿no? Entonces no tienes que memorizarte, y ahora qué significa apóstrofe, qué significa metáfora, ya me confundí, no, no tienes que memorizarte cada una, tranquilo. Para eso lo que tienes que tener son herramientas de estudio, ¿no? Vamos a premiar a uno, ¿no? Antonio lleva muy buena gente, dice a los mejores, no, no, no me metas en problemas, pero Antonio, no es a los mejores, es al mejor, una sola Biblia de estudio. Vamos a Admito, obsequiar, ¿ya? Por si acaso. uno o una en todo ¿Ya? caso. Me van Uno. a reclamar después. Ok, entonces, gracias Antonio, excelente la clase, vamos avanzando. Usted se da cuenta que el estudio de la Biblia no es cualquier cosa, leo un pasaje y ya comienzo a sacar conclusiones aceleradas, incluso me pongo a polemizar con lo poco que he leído, no es así, hay contexto histórico, cultural, gramatical, es decir, esto es un estudio realmente profundo. Por eso es que uno no puede sacar conclusiones con una simple lectura así, abuelo de pájaro, como se dice, y de ahí quiero yo sacar conclusiones. No, 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 hay mucho que investigar. Entonces, esto nos muestra que el estudio de la Biblia es una cosa muy diferente a leer la Biblia, ¿no? Entonces, y esto es imposible hacerlo sin herramientas. Si usted no tiene herramientas, no tiene cómo saber pues, qué figura hay ahí, qué contexto cultural hay ahí, qué significa esa frase en el hebraísmo, en el idioma hebreo, qué entendían los primeros lectores. Si no tiene herramientas, no va a poder profundizar. No, no es posible. Entonces, mire qué serio es esto. Así que le animo a estudiar, investigar. Bueno, ahora en el internet pueden encontrar mucho material también, ¿no? Ok, vamos a orar entonces. Le voy a pedir a nuestro hermano Gerardo Rodríguez que nos despide en oración. El domingo a las 10 de la mañana tenemos el culto. Este domingo queremos honrar al pastor Luis Ojeda y la pastora Nancy Ojeda. Están cumpliendo 40 años de ministerio, no es cualquier cosa. Queremos darle un presente, un reconocimiento, una ofrenda también de parte de la iglesia y compartir unos bocaditos. Si usted puede apoyar con bocaditos, con gaseosas, me avisa. Pero este domingo vamos a honrar al pastor Luis Ojeda por sus 40 años de ministerio, ¿ok? Listo, Gerardo, ¿puedes orar por favor para terminar? Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche que nos has permitido aprender más de tu palabra, aprender también de todas estas variables que tenemos que tomar en cuenta al momento de entender tu palabra, Señor. Mi Dios, te pedimos que tú nos des entendimiento, nos ayudes, mi Dios, a cada uno de nosotros a poder entenderla, a poder amarla, a poder manejarla en nuestra vida diaria, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, sus vidas, sus familias, sus finanzas,
su relación contigo, mi Dios. Ayúdanos a acercarnos cada día más a ti. Te pido por el pastor, por el hermano Antonio y por todos mis hermanos aquí y hermanas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. 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 Solo para cerrar, porque tiene que ver con lo que estamos haciendo en este curso y con lo que estaba enseñando Antonio sobre el contexto inmediato, anterior o posterior, de qué está hablando el pasaje. Hay un pasaje absolutamente mal interpretado históricamente en ciertas iglesias, que es el pasaje de 2 Corintios que dice: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces muchos toman ese pasaje como diciendo que no tienes que estudiar, que mucha letra te hace daño, que es el espíritu el que te da vida, y por lo tanto no hay que estudiar mucho. Por lo tanto, lo que estamos haciendo nosotros los miércoles, eso ya es carne, eso te va a matar, mucha información, mucho conocimiento. Y no es así, pues lea todo el pasaje y Pablo está haciendo un contraste entre la ley y la gracia. Cuando dice la letra es la ley, cuando dice el espíritu es la gracia, entonces está haciendo un contraste. Lo que te mata no es el estudio, lo que te mata es querer justificarte por la ley. Ese es lo que dice antes y después del versículo. Entonces, porque hay iglesias que dicen pues, que si uno estudia mucho, la letra mata, ¿no? Absolutamente mal interpretado. Eso es para que usted vea la importancia de leer el contexto del pasaje, ¿no? De qué está hablando, cuál es el tema, y no sacar el pasaje fuera de su contexto, pues, ¿no? Sino, como dice Antonio, tiene un pretexto. Dios me lo bendiga, nos vemos el domingo 10 de la mañana, nuestro gran culto dominical, traiga a sus invitados, vamos a seguir avanzando y vamos para adelante, señores. Dios me los bendiga, nos vemos el domingo. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, pastor. Gracias, Mañana es gracias. cumpleaños de Nelly, ¿no? Gracias por todo, Gracias, gracias. buenas Mañana es noches. cumpleaños de Nelly. Mañana Gracias, es pastor. cumpleaños de mi esposa, sí, sí. Sí. Un abrazo, Mañana. hermana, la veo por Mi aquí al esposita es menos. su cumpleaños mañana. Que tengas un lindo cumpleaños, que el Señor te bendiga mucho, Gracias, Antonio. Eso. aunque Gracias. sea virtual. Yo lo recibo, lo recibo. Feliz cumpleaños también. Gracias, Eso. Feliz hermanita. Gracias. cumpleaños. Bendiciones, un abrazo. Gracias, muy amable. Gracias. Chao, Usted bendiciones. muy Feliz amada. cumpleaños por Listo. adelantado. Un abrazo, nos vemos el domingo. Chao.